Hay que entender una cosa, además, hay un contexto previo a su vez. Tradicionalmente todas las administraciones norteamericanas, sean demócratas o republicanas, se opusieron a los asentamientos. Pero no fue sino hasta el ascenso de Obama que de manera muy explícita expresaron que oponían no solo la construcción de nuevos asentamientos, que esta era la política tradicional de Estados Unidos en relación al tema, sino la expansión de asentamientos preexistentes. ¿Qué es el caso de Ramat Shlomo? Claro, ¿cuál es el problema acá? Asentamiento preexistente, construir uno nuevo significa lo que dice la palabra, ir a un lugar y construir uno nuevo. Esto no lo ve bien Estados Unidos. Pero la expansión de los preexistentes significa que un barrio se amplíe, porque crecen los niños, tienen hijos y demás, quieren vivir ahí. Entonces, frente a esto había una aceptación de que esta es la realidad. Obama, Hillary Clinton y Joe Biden fueron muy estrictos y aclararon que no, que esto tampoco va a ser aceptado. Hillary fue especialmente dura al inicio de su ejercicio profesional en esta posición nuevamente, o no nuevamente, sino en la Secretaría de Estado. Bueno, en esta coyuntura entonces, donde después de un tiempo Estados Unidos se retiró de esa posición y comenzó a alejarse de haber presentado los asentamientos como el problema principal de la falta de paz en Medio Oriente, aunque ya es tardío, porque desde entonces los palestinos no quieren negociar con Israel a menos que detengan completamente los asentamientos. Y el mundo árabe dice lo mismo, es decir, les vino la excusa perfecta creada torpemente por la administración Obama y de manera muy innecesaria, de hecho. Aunque Washington se retiró, el mundo árabe palestino no lo hizo. Entonces, en este momento, reinstalar el tema de una manera tan boba realmente como lo ha hecho Israel, fue, como dije antes, un error garrafal que amerita que todo el gobierno se disculpe ante Estados Unidos, porque obviamente es un insulto al vicepresidente. Pero esto no nos debe llevar a una confusión de dos aspectos. Primero, este es un tema menor, es anecdótico, no hace a las realidades fundamentales de la paz o la guerra en el Medio Oriente. Y no hace, de hecho, frente a otro aspecto. Al mismo tiempo, los palestinos decidieron inaugurar una plaza en zonas palestinas en honor a una terrorista que asesinó a israelíes en el año 78. No había la más mínima necesidad de honrar a una terrorista que hace décadas mató a israelíes y eligieron hacerlo ahora. Ahora, yo le quiero preguntar en general, ¿no?, a vos, a la audiencia, a quien quiera que esté escuchando, ¿qué es más dañino al prospecto de la paz? ¿La construcción de viviendas, aún en zonas disputadas, o la glorificación de terroristas asesinos que atentan contra la paz? Esta es una pregunta importante, porque nos permite entender cuál es el verdadero, el nudo crucial. ¿Por qué Estados Unidos y el mundo hacen de la construcción de casas un aspecto absolutamente vital de todo proceso de paz, mientras que la celebración del terrorismo, que es fundamentalmente antipaz, pasa desapercibida? Es decir, en esto aquí que quiero ser claro, porque pasó al mismo tiempo, y una cosa generó una reacción increíble y la otra no fue más que noticia, ¿no? Estoy de acuerdo, pero y lo vamos a ver un poco en función del mismo libro que tú escribiste, el libro de Tierra por Paz, Tierra por Guerra, donde tú haces un planteamiento de una pregunta que, aunque es un poco retórica, claro, te la responde un poco con otra pregunta similar. Bueno. ¿Por qué Israel hace una parte de su política, de la parte más importante de su política, el tema de la construcción de esa vivienda? Excelente. Porque de hecho Ariel Sharon, exministro de la Defensa, ex primer ministro, fue también ministro de Vivienda. Exacto. Y es ministro de Vivienda porque es un ministerio estratégico, es un ministerio donde justamente estos espacios, estas tierras que habría que ir nuevamente a la historia, y el tema de por qué las tierras están ahora ocupadas y demás, y el término de tierra ocupada cuando en una guerra, y bueno, todo un esquema que tú lo describes en el libro. Pero ¿no será que la respuesta a tu pregunta es esta misma pregunta puesta al revés, donde parte de la estrategia fundamental de Israel en su línea para generar esta estabilidad es justamente la vivienda, una de esas estrategias? Lo es. Lo que sucede es que es necesario que hagamos un poquito de historia brevemente. Primeramente, cuando Israel conquista en una guerra de defensa territorios que fueron históricamente, emocionalmente muy importantes para el pueblo judío, los ofrece en retorno a cambio de paz, y los árabes reunidos en Khartoum, en Sudán, dicen que no 3 veces, que no van a negociar, que no van a haber paz y que no reconocen a Israel. Es cuando Israel se encuentra en posesión de un territorio que es caro para su historia, vital para su seguridad, y que en consecuencia lo empieza a poblar ante la imposibilidad de intercambiarlo por paz. El laborismo y el Likud variaron en el enfoque. El laborismo lo hizo más con un criterio de defensa, instaló llamados asentamientos en zonas de periferia del Estado de Israel, digamos, de la línea verde, la internacionalmente reconocida. Incluso como espacio vacío entre ellos y la población judía tradicional. Claro,
para contener un avance árabe en épocas, estamos hablando premisilística, digamos, años 60. Años 60. El Likud no, el Likud fue más ideológico y dijo, sí, lo de la seguridad es importante, pero es nuestra tierra, le vamos a poblar donde querramos. A partir de acá surge entonces con el tiempo una presencia judía importante en una zona que yo denomino disputada. Yo no la llamo ocupada porque no creo que los judíos sean ocupadores de una tierra ancestral y tampoco digo liberada para evitar ofender sensibilidades de palestinos que creen que esta tierra es de ellos. Entonces hay que ser neutrales y el periodismo debería adoptar esta terminología y no decir ocupado porque es la narrativa palestina es decir, simplemente territorio disputado, se resolverán negociaciones o no, como sea. Hasta acá está la situación. En los acuerdos de Oslo se dice que este es un tema de estatus final, que va a ser negociado, pero nunca pudo ser negociado porque Arafat lanzó la famosa intifada del año 2000, quedó estropeado el proceso de paz y entonces no hubo más nada. Hubo un ascenso de Hamas, una incorporación de Irán como elemento de presencia importante y quedó completamente convulsionado y alterado el momento y el espacio geopolítico de las partes. Israel considera específicamente a Jerusalén como su capital, incluso a Jerusalén Oriental, donde da libertad de expresión, de culto y de democracia, como no hay en ninguna otra media capital de otro país árabe regional, pero por eso esta decisión de ampliar un barrio, para Israel no lo ve como un asentamiento a Ramat Shalom, lo ve como un barrio que se está expandiendo. Es decir, no es que va gente con las mochilas y las carpas a clavar la bandera, ya existe, hay gente viviendo y simplemente construyen viviendas aledañas. Bueno, acá es donde viene toda esta complicación. Yo creo por eso que el timing fue catastrófico y es de una torpeza increíble para los niveles de diplomacia a los que maneja Israel. ¿Qué pasó? La reacción norteamericana, por su parte, a mi modo de ver, fue muy desmedida, porque citar al embajador israelí a dar explicaciones, castigar en presencia, en territorio, al propio premier israelí, donde Joe Biden demoró 1 hora y media su visita de una cena que tenía que asistir con Netanyahu, y mientras está reunido con Netanyahu sale un comunicado emitido por su gente, muy duro, va al día siguiente a la Universidad de Tel Aviv y da un discurso donde da a entender que el tema está superado. Muy bien, se va y acá es cuando empeora la cosa. Cuando Hillary Clinton emite un comunicado, lo llama a Netanyahu durante 45 minutos de su tiempo internacional, le dedica a castigar por este tema. ¿Ok? Tenemos Darfur, tenemos Sudán, tenemos Irán, tenemos Norcorea, tenemos Brasil, tenemos Honduras. No, 45 minutos del tiempo de una secretaria de Estado de una potencia dedicada a este asunto. Entonces le dio importancia a Estados Unidos. Y David Axelrod, como señalas correctamente, el principal estratego de Obama. Es decir, que Obama eligió poner a todo su ejército diplomático a darle a entender a Israel y al mundo, y por sobre todo a los árabes y a los palestinos, de que Estados Unidos no vio esto con agrado. Bueno, para nada, ¿no? Que es entendible en un sentido, pero es especialmente absurdo porque esta es una administración que ella misma creó de los asentamientos todo un issue, todo un gran tema, y bueno, se combinó un error estratégico norteamericano con un error de diplomacia insólito de Israel para crear un momento de fricción bilateral. Vamos a ir al corte. Al volver vamos a hablar rápidamente solo de un tema que tú tocaste en el momento ahí, es el tema de Hamas con Fatah, con Irán, que el mismo presidente palestino, de la autoridad palestina, menciona ya abiertamente a Irán como el responsable, que no puede haber conciliación o reconciliación, le llama él, entre los diferentes grupos, facciones palestinas. Vamos a ir a corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de vuelta en Temas y Debates acá en Radio Infinita, la radio inteligente, reiterando las disculpas porque está un poco con ruido, con un poco de contaminación la señal. Estamos operando con un transmisor de emergencia, un transmisor pequeño. Esperamos ya para el día de mañana estar nuevamente al 100%, pero mientras tanto nos puede escuchar también por radioinfinita.com, www.radioinfinita.com. Allí tenemos ya bastantes personas que nos están escuchando y nos están observando. Ahí en cámara pueden ver cabalmente a Julián Schrinderman, quien nos está acompañando el día de hoy. Acá, la última vez que estuvo acá fue el 26 de noviembre y justamente en aquella época recién acababa de ser la visita del presidente de Irán, Ahmadinejad, a Brasil, y ahora justamente está Lula de visita en Israel, como compensando un poco por eso que había hecho, y vamos a hablar de los dos en este momento.